Son las 9:07 de la mañana y efectivamente recibimos con especial deferencia al ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, el ministro de Economía. Bienvenido, mi señor. Muchas gracias, Raúl. Buenos días, Patricia. Buenos días. Buenos días. Ciertamente, en las dificultades que ha tenido usted, tan complicadas y que todavía persisten, porque en realidad continúa bajo arresto domiciliario, se ha presentado esta situación que usted ha denunciado y que naturalmente, no solamente por su caso personal, sino porque revela las dificultades que permanentemente vive uno o corre el riesgo de vivir con respecto a sus propiedades. Nos interesará escucharlo como un caso emblemático en realidad. A ver, ¿qué cosa es lo que exactamente ha ocurrido con su propiedad, con su casa? Sí, en el año 81, Raúl, yo compré esta casa en la avenida El Pinar, en San Borja. 20 años después de estar ahí, en el 2001, se la vendí a Latino Leasing en un contrato que se llama de leasing o arrendamiento financiero para recabar fondos, porque yo era concesionario de la empresa Hertz Rentacar y necesitaba comprar una flota de carro. En el 2002, Latino Leasing entra en liquidación y se me vence el contrato y me requieren el pago, porque era con una sola cuota. Cancelo el pago y sin embargo la superintendencia me resuelve el contrato. Y desde ahí... ¿Por qué se lo resuelve? Ellos dicen porque no pagué, pero sin embargo tengo los documentos y con lo que son los juicios. Sigo en juicio desde hace 12 años con eso. Pero a consecuencia de ese juicio, la superintendencia toma posesión de Latino Leasing y sustituye a la Junta de Accionistas, al directorio y a la gerencia general, como es usual, como la ley los autoriza. Cuando las empresas quiebran, ¿no es cierto? Así es, las empresas del sistema financiero. Entonces, al sustituirlo, esto es bien interesante conocerlo, que es la base de toda la discusión. Cuando la superintendencia interviene en Latino Leasing, realiza un acto público, y me han copiado bajar los abogados porque son palabras complicadas, dice: con lo cual la superintendencia asume dominio y titularidad pública sobre los bienes privados. ¿Por qué? Porque los bienes que tienen las empresas fallidas es para que lo cobre la superintendencia y le pague a los depositantes el dinero que tenían y que perdieron con el mismo Banco Nuevo Mundo le ha sucedido eso, con la depositantes demandado al Estado. En segundo lugar, convierte a los bienes de la fallida en bienes públicos, pues el Estado ejerce su potestad reglamentaria, administrativa y de tutela conforme a ley. Y en tercer lugar, adquiere el poder real de disposición y reivindicación de los bienes. Esta es la clave del asunto, porque esa es mi imputación de que el señor Dayer Ampudia no puede comprar la casa como lo ha realizado, porque era casado con una congresista, la señora Carmen Omonte, en el año 2012. Entonces, en este proceso, en el año 2011, la superintendencia nombra al Banco Nuevo Mundo en liquidación para que se encargue de la liquidación de Latino Leasing. El Banco Nuevo Mundo saca a licitación mi casa, dejando constancia de que está con procesos legales, y no se presenta a nadie. Y entonces pide autorización, y acá tengo la autorización de la superintendencia, por eso es que el problema es con la superintendencia, autorizar al liquidador del Banco Nuevo Mundo en liquidación, el señor Yuri Martínez, para que proceda a la venta directa del inmueble. Mi hijo negoció con el Banco Nuevo Mundo y le dijo: si lo van a vender, véndanos a nosotros, que somos propietarios de derechos. No le aceptaron, y aceptaron la propuesta del señor Luis Osterling Dayer Ampudia en mayo de 2012, en que compra la casa en $400.000 y la compra al contado. En ese momento yo tenía una valorización que mandó a hacer mi hijo en marzo del 2012 en $1.481.000. O sea, el primer problema es que compra a un precio que es casi la cuarta parte del valor real. Una gran ganga. Una ganga. En segundo lugar, el señor estaba impedido de comprar. Y lo que dice el decreto legislativo 1017, que es el de las contrataciones del Estado, es que ese contrato es nulo. En base al poder que obtiene al comprar, sigue el proceso, tiene lo que llaman los abogados una sucesión procesal, o sea, asume todo lo que viene en el proceso, los abogados lo entienden, ellos tienen que explicármelo, y con esa sucesión procesal demanda, o sea, continúa con el desalojo que había iniciado el Banco Nuevo Mundo.
Entonces, mi observación está ahora en el 33 juzgado, el doctor Luis Llamojas. En mi observación, el señor, usted no puede permitir un desalojo basado en un contrato que por ley es nulo y por una operación que es ilegal, porque el señor no permitía. Ese es todo el problema. Por lo que yo mencioné, es un bien público, no es un bien privado. Lo que alega él es que vende el Banco Nuevo Mundo en liquidación, que es privado, y compra el señor Dyer Apure, que es privado. Sí, pero venden un bien público. Esa es mi observación. ¿Él estaba casado en ese momento, propiamente casado, o había ya algún divorcio en marcha? No, el señor Dyer Apure estaba casado. Ya. Y la ley no distingue con separación de bienes, porque ellos han alegado eso. Dice con los funcionarios públicos o sus cónyuges. Pero no, porque si no sería muy sencillo, pues todos los funcionarios públicos hacen división de bienes y compran lo que quieran. Pero hay algo que a mí se me pierde en la explicación. En el momento que la superintendencia se queda con la casa, por decirlo así, porque... No se queda, me demanda que la casa es de ellos. Es de ellos porque era de un banco que había quebrado, ¿no es cierto? La casa... Obviamente se hace eso para poder rematar el bien, porque si no la superintendencia tendría pues 1 millón de casas que no puede rematar, ¿no es cierto? Siempre y cuando van en juicio. Siempre. Y seguimos en juicio 12 años. El hecho es lo que hace que la venta de la compra del Nuevo Mundo sea ilegal es que no se había terminado el juicio. No, está permitido. Está permitido. Él puede dentro de la facultad de la superintendencia y dentro de las facultades que él le da al Banco Nuevo Mundo, sí puede vender. Lo que pasa es que puede vender a persona que legalmente esté autorizada. No puede vender a cualquiera, porque tiene que hacerlo dentro de la ley. ¿Qué explicación hay para que dure tanto su juicio? Perdón, no escuché, Raúl. El juicio que... Así son los juicios, desgraciadamente. Y ahora yo, que me he reincorporado desde el 14 de abril, que tengo libertad después de 3 años de arresto domiciliario, he puesto 8 demandas contra el señor Dyer y contra la superintendencia, exigiendo mi derecho, porque antes litigaba a mi esposa con poder a mi hijo, porque yo no podía. Porque usted era prófugo de la justicia. Entonces no podía. Entonces, ¿y su condición de prófugo no ha empeorado todo este asunto? Me imagino que... No sé, en el momento que alguien está buscado por la justicia y entrega poderes para que sus familiares litiguen, algo se debilitará, ¿no? No, yo hice separación de bienes, apenas comenzó mi proceso, dejé la casa a nombre de mi señora y ella le entregó poder a mi hijo y han estado litigando ellos. Cuando yo me he reincorporado en abril, he demandado, he supuesto 8 demandas, que todavía no se soluciona. O sea, el que me desaloje no quiere decir que gane el juicio, pero es una posición agresiva. O sea, es un juicio en que me da un puñete y me saca de la casa. Yo he tenido que mudar a mi señora porque le quería sacar los muebles a la calle. Y entonces ahora estamos trabajando con mi hijo a puerta cerrada, sin ser oficina en la calle porque no tengo licencia. ¿Y cuál es su situación, la de usted, legal actualmente? Me falta un juicio con la Caja de Pensiones Militar Policial. Estamos en pleno proceso en vista oral, que tiene para rato, también tiene 22 años. Sí, ¿qué pasó con los otros procesos? Todos terminaron. 4 juicios paralelos que terminaron. El de peculado por la plata de Montesinos, que nunca se probó que el dinero era del Estado, pero igualmente, y como decía el otro día, es gracioso porque cuando comienza el proceso yo invoco presunción de inocencia y la jueza dice no, porque el señor durante el año anterior, al 2001 que me abrieron el proceso, ha viajado por el mundo entero y tiene capacidad económica para poder fugarse. Eso es inconstitucional, porque significa discriminación. O sea, el señor Dionisio Romero sí va preso, pero el señor Pedro López no va preso porque no tiene plata. Pero nunca se fijó en que yo había bajado el año anterior porque era ministro de Industrias y viajé por todo el mundo pagado por el Estado, ni un centavo en mi bolsillo. Y después cuando apelo a la Corte Superior, la Corte Superior dice no, tiene que ir preso porque el delito fluye del video. O sea, un delito de función en que hay que probar la naturaleza del dinero, el origen del dinero y la naturaleza del que gira el dinero en Montesinos, que no tenía poder, fluye. ¿Que no tenía poder quién, perdón? Montesinos no tenía poder para girar de la caja fiscal. Ya. Lo tenía el jefe del SIN y él no era el jefe del SIN. Es por eso que yo alegué muchas veces que el delito se consumó. A la señora Laura Bozzo, por ejemplo, que la acusaron de recibir un collar de Montesinos, estoy repitiendo esto porque es público, no por estoy citando a una dama, en la Corte Suprema le dijeron el delito se consumó. ¿Por qué? Porque salió la plata de la caja fiscal, se le entregaron a una persona, a Montesinos le entregó a un cambista, el cambista fue a comprar los dólares y él fue a pagar a la joyería y pagó, el delito ya estaba consumado. Se consumó cuando salió
El delito de peculado es un delito de realización automática. En el momento que sale la plata se consume el delito. Y yo pregunté en un escrito, ¿qué diferencia hay en tu collar y dólares? Porque a mí me entregaron $334.000. Igualmente sacaron la plata, dieron al señor, fue a comprar los dólares y me la entregaron. ¿Ustedes bueno, pero era... Miller, que es una víctima por todas partes y en todos los campos? No. ¿Reprocharse también? Sí, hay algunas cosas que lamento muchísimo, por supuesto. Lo primero que más lamento es el sufrimiento que tuvo mi esposa, mis hijos y mis nietos, que ha sido una tortura de 12 años para ellos. De la que se siente culpable, supongo. En parte sí, porque debí suponer que era un engaño el llevarme al CIN para recibir dinero. Sin embargo, yo presenté presupuesto a Montesinos, que lo he presentado en el juicio, le firmé recibo de recepción y después presenté 3.289 recibos con certificación notarial. O sea que fue correcto recibir $300.000 en efectivo de Montesinos. Sí. Sí fue correcto. No se probó nunca que era del Estado. Pero bueno, usted recibió, pero me imagino que nadie tiene $300.000 en el cajón para regalárselos a cualquiera, a menos que sea pues plata de otro. Y si los tiene Montesinos, igual no se los recibe. Yo desconfiaría. Bueno, tenía tres orígenes el dinero. Decía que de donativos privados, había un señor que le donó $6 millones al CIN, no interesa a quién. Tenía dinero que venía de las Fuerzas Armadas. Lo cual era un desvío de fondos que también es ilegal. Pero que el delito especulado, claro, que el delito especulado se comete cuando sale, no cuando llega. O sea, cuando lo entrega ya está consumado. Recibe también tiene. Pero ya está consumado, ¿no? El delito. Pero hay que saberlo, hay que probarlo. Porque si que el que recibe dinero no es culpable, yo también me paro a recibir. No, de acuerdo. Yo presenté una carta, lo único que yo alegué, porque lo que se ha podido imputar con justa razón era un delito de receptación. Receptación significa que el delito proviene de un delito anterior, que era el peculado por sacar el dinero de la caja. Y el segundo, porque hay una frase que es muy difícil de evitar, que dice, usted debió suponer, lo que está diciendo Patricio, que si estaba en ese sitio y el señor era un funcionario público, era delito. Ese delito era perfectamente correcto y muy difícil de defender. Peculado no. Entonces, a donde sí me considero una víctima es que me ponen un delito de peculado que no correspondía. El de receptación sí reconozco, correspondía. ¿Considera usted, por ejemplo, ya le pregunto porque señor Hurtado Miller, usted ha estado mucho tiempo fuera de la imagen pública y hay demasiadas preguntas sin responder, sí, ¿no es cierto? Encantado. Y además que no se entiende cómo termina tanta gente involucrada en un gobierno que a todas luces tenía una red de corrupción enorme, sí. ¿No? Exacto, por ejemplo, que se aprobó después. Sí, pero que es verdad que para mucha gente resultaba obvio desde antes, sí. ¿No? La prensa venía señalando cosas que después se lograron comprobar. ¿Considera usted que, por ejemplo, la cárcel de que ha recibido el señor Fujimori es la que le corresponde? Yo creo que no, porque he leído en detalle, bastante he aprendido de derecho penal. El derecho penal es taxativo, no es tan difícil de aprenderlo. He leído muchos libros porque he hecho 3 libros sobre mi proceso. Y considero que la acusación de autoría inmediata es absolutamente ridícula. Y no he visto, y ahí me he respaldado, por supuesto, con juristas como Javier Vallarrista, que no hay una sola prueba contra él. Entonces, pero es usted injusto no siente su carcelería. Debería por lo menos... Pero está condenado por corrupción también, que él admitió. Sí. Y el juicio de Diarios Chicha es bastante evidente, ¿no? ¿De qué? El juicio sobre los Diarios Chicha es lapidario. Ya no hablemos de los otros casos que podrían ser discutidos. Bueno, ha habido muchos casos de Diarios Chicha también que no se han denunciado, que se repartía. Porque es lo mismo que yo le entregue plata a un lado, o que cuando yo reparto la publicidad en los diarios desde el gobierno... De acuerdo, pero en nosotros matamos menos, no es un... Pero hay una frase que es bien interesante respecto al arrepentimiento, y yo me traje, sabía que iban a hacer esa pregunta. No sé si han leído este libro de José Ingeniero, Las Fuerzas Morales, que es extraordinario. Hay una frase que dice sobre el deber. Dice, si la justicia fuese perfecta en la sociedad, podría concebirse el deber absoluto. Cuando todos los derechos son respetados, cada hombre se inclina a cumplir sus deberes. La obligación del deber solo reconoce la sanción de la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el primer día no se respetaron mis derechos, ni siquiera la presunción de inocencia. Claro. Llevé al juez los recibos, nada. Lo que pasa es que estaba usted también siendo penalizado por una actuación de un gobierno, pues evidentemente así es. Reprochable por mí. Involucrado en un proceso político, así es. Sí, penal, de corrupción, de miles de cosas, ¿no? Bueno. ¿Volvería a entrar en política? No, ya no. Primero porque mi señora me bota de la casa y no puedo... primero porque ya aprendió Derecho Penal, para comenzar también. Bueno, muy bien, ingeniero Juan Carlos Hurtado Miller, muchas gracias por haber estado. Muy amable a ustedes por recibir y por escucharme. Muchas gracias. 9:21 de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego vamos a escuchar al público, en realidad, que debemos, o qué debemos
hacer con la gratificación. Sugerencias, consejos y lecciones. Lo voy a anotar. Cuenta Premio BCP, la cuenta del millón presenta a uno de los ganadores, José Luis Gordillo en Cantando bajo la ducha. Vivir como en una película, ¿por qué no? Ahorra en Cuenta Premio, gánate el millón y hazlo. Además sorteamos 20.000 soles todos los viernes. Cuenta Premio BCP. Dales micronutrientes, dales hígado, sangrecita, menestras y protege a tus hijos contra la anemia. Ministerio de Salud. Los sábados y domingos, RPP TV y la prestigiosa cadena alemana Deutsche Welle presentan las imágenes del mundo. Reporteros en el mundo, notas de personas y sucesos sorprendentes que enriquecen nuestra visión del planeta en RPP TV, señal de futuro. A continuación, los titulares. En Lima, felicitamos a Luis Bobadilla, que por fin terminó de pagar el auto con el que hace taxi. Maestro, muy bien. Tu noticia es valiosa para nosotros. Importante en tu vida. Importante para RPP Noticias. La noticia donde tú estés. Y en el momento que desees. Con el respaldo de la fuerza informativa de RPP Noticias. rpp.com.p. Noticias, deportes, espectáculos, variadas secciones y la interactividad que buscas en redes sociales. rpp.com.p. rpp.com.pe. La información actualizada al instante. Ingresa, comparte y comenta. rpp.com.p. Conéctate a la información inmediata y objetiva en rpp.com.pe. Sí, 9:24, vamos ahora, antes de conversar también con otro invitado y con el público, a tomar comunicación con el hijo del señor Luis Dyer, que tiene el mismo nombre que el papá, haciendo un derecho de réplica y precisiones con respecto a lo que ha señalado nuestro anterior invitado, Juan Carlos Hurtado Miller. Señor Luis Dyer, buenos días, gracias por llamarnos y lo escuchamos. Muy buenos días, ¿qué tal, señor Raúl Vargas? No, solamente quería yo precisar, digamos, sobre las mentiras que está diciendo este señor Hurtado Miller. Mire, para comenzar y siendo muy puntual, el inmueble que está hablando el señor Hurtado Miller ni siquiera es un inmueble de su propiedad, es un inmueble que es del Banco Latino Leasing. Es decir, el inmueble fue un leasing y ustedes saben, y como todos peruanos sabemos, que cuando uno saca un leasing, el inmueble en automático es un bien del banco, no es del señor Hurtado Miller, ¿de acuerdo? Este proceso, esta historia data del año 2001, donde el señor saca un leasing con el inmueble, finalmente no le paga al Banco Latino Leasing, él incumple con su obligación. Esto al final lo hereda el Banco Nuevo Mundo cuando al Banco Latino se le liquida, y de ahí lo hereda el Banco Nuevo Mundo en liquidación, y de ahí en lo que es básicamente una venta pública, digamos, un remate, ¿no? Mi padre, ¿no? En el año 2012 hace una oferta para adquirir este inmueble, ojo, con obviamente litigios y procesos con el valor de este inmueble. Bueno. Posteriormente, solamente para aclarar otro punto, el señor Hurtado Miller habla sobre un tema de que este es un bien público o un bien del Estado. Es totalmente falso.
¿no? Este bien pertenece al Banco Nuevo Mundo en liquidación. ¿Cuál es el banco que está en proceso de liquidación para, obviamente, captar fondos, etcétera, etcétera? Y la SBS simplemente actúa como una supervisora que las cosas se cumplan correctamente. No es un patrimonio de la SBS, no es un activo de la SBS, y menos es un activo del Estado peruano, sino es una transacción netamente privada, donde mi padre dio un precio, digamos, en sentido de valor, basado, obviamente, que es un inmueble con contingencias o con procesos judiciales. Señor Dyer, ¿ustedes continúan entonces con el proceso de desalojo? En este Afirmativo. Caso. Yo le cuento cómo es el proceso de desalojo, porque de nuevo el señor Hurtado Miller trata de cambiar las versiones. El proceso de desalojo lo inicia el Banco Latino Leasing en el año 2001. O sea, estamos hablando ya más de 13 años de antigüedad. Lo hereda el Banco Nuevo Mundo. Y de ahí lo hereda el Banco Nuevo Mundo en liquidación. Y obviamente, cuando mi padre hace una oferta de este inmueble en el año 2012, lo hereda también en automático, ¿no? Es decir, mi padre sigue con este proceso. En pocas palabras, el señor Hurtado Miller tiene 12 años viviendo ahí, obviamente, y lo que está haciendo son artimañas para no salir de este inmueble. Bien. Lo hemos escuchado, señor. Muchas gracias. Muchas gracias y le agradezco mucho el derecho de réplica. Son las 9:28, una pausa.